Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a presentar un programa especial, un programa que hará que la humanidad despierte de una buena vez y pueda reprogramar esta Matrix, recuperando el paraíso que es nuestro, esta dimensión. Vamos a presentar hoy cómo logramos resetear la Matrix a nuestro placer. Somos la Fiscalía Humana en acción. Comenzamos. Durante toda nuestra formación escolar, académica y además formativa, nos hablaron de capacidades del humano: crear, imaginar, trabajar, comunicar, razonar, argumentar, planear, amar, odiar, etc. Y nos hablaron mucho de la humanidad como un ser biológico, un ser sexual, un ser con ciertas necesidades sensorial, afectivo, entre muchísimas otras cosas. Pero dentro de todo esto hay capacidades del humano que no nos hablaron, y estamos hablando de las otras capacidades del humano. Por ejemplo, está documentado, y lo voy a presentar un poquito más adelante, en archivos revelados de la CIA, desclasificados recientemente, donde se presentan casos de telepatía, que sería el primer punto. La telepatía sería, como quien dice, esa capacidad de comunicación mente a mente que tenemos los humanos y que no nos han permitido entender muy bien cómo funciona. Inclusive la telepatía se ha dado también en comunicación hombre-animal o plantas. La precognición, el hecho de saber sucesos que pueden ocurrir en el futuro. La retrocognición, sucesos que han ocurrido en el pasado. Y la simulcognición, cómo entender sucesos que se están dando al mismo tiempo. Estas capacidades las han tenido personas como tú, como yo. La radiestesia y la teleradiestesia también es una capacidad de localizar objetos a través de antenas. Por ejemplo, personas que pueden detectar dónde hay oro, dónde hay flujos de agua, entre otras cosas más. La psicometría, también llamada como las mancias, la que habla mucho de la predicción del destino de ciertas personas, como leerte las manos, etcétera, o gente con el simple hecho de verte puede ver un futuro posible en ti. La telequinesis, la psiconesis, la levitación y la bilocación, que ya son movimientos mecánicos o inclusive hacer flotar el propio cuerpo. Esto se ha documentado también por muchísimas personas del área de la psiquiatría. Toda la espectrogénesis, los aportes y la hiloclastia, que son aparición y desaparición de objetos. La clarividencia, que sería ya la audición directa de diferentes tipos de voces, que incluye también la psicofonía, la parafonía, entre otras cosas más, como también plasmar imágenes y la paraimagen. La idoplastia, la teleplastía y aparición de figuras en diferentes medios, como por ejemplo también pueden hacerse el desdoblamiento de metales o el doblamiento de metales, de estas personas que logran hasta doblar cucharas, como lo hemos visto en aparentemente películas, pero que voy a hablar un poco más sobre esto. La psicofotografía, gente que logra plasmar en medios fotográficos alguna idea. Y también la ectoplastía, gente que logra modificar piel o diferentes órganos. Y finalmente los psicocirujanos, gente que a distancia o presente puede hacer la reparación de órganos sin necesidad de hacer una cirugía tradicional. Bueno, pero todo esto va a sonar a magia, y es ahí donde inclusive la religión te dice aléjate de todo eso y demás. Pero resulta que los que no se alejan de todo esto, pues es organismos como la CIA, que es este centro de inteligencia de los Estados Unidos, donde ha documentado en diferentes partes pues todo este tipo de información de gente que ha logrado, incluyendo sus propios militares,
especializarse en actividades extracorporales y todo lo que es proyección astral. Hay un documento desclasificado de la CIA que se llama Project Center Lane. Entonces, este documento determina cómo fenómenos psicoenergéticos han sido utilizados en el campo de la inteligencia y aparentemente nos dicen pues que estos documentos que son de 1984 se encuentran desclasificados, pero aquí empezamos a tener una seria duda desde cuándo están haciendo esto, desde cuándo centros de inteligencia en todo el mundo realmente están monitoreando a aquellas personas que han despertado estas capacidades y cómo es que las han ralentizado, entre ellos la aplicación de vacunas y entre ellos todos los programas aparentemente sanitarios del mundo. ¿Por qué? La propia CIA habla de cómo es que han logrado entrar en los campos astrales, inclusive lo tienen documentados aquí en algoritmos y en documentos que ellos mismos nos están presentando, cómo la mente puede ir a universos holográficos, reconstruir el que ya existe físico y poder indagar en él cualquier cosa, utilizados en áreas de la inteligencia, pero de la inteligencia militar e inclusive de la inteligencia de otros tipos para espionaje en diferentes partes del mundo. Esto se ha comprobado y los documentos están a disposición de ustedes, los pueden ir buscando, pero aquí lo interesante es que están revelando cómo sí han entrado en alteración de la conciencia de las personas. Nos lo muestran ahora como películas para que cualquier persona que no tenga pues mucha capacidad de raciocinio lo diga, ah, pues eso lo vi en una película, ah, no, en la serie de Stranger Things o cosas por el estilo. Pero esto es más real de lo que te imaginas. Si nosotros vamos un poco más adentro, podemos ver que sí hay toda una neurotecnología y vemos institutos en los Estados Unidos como fue el Instituto Monroe y hasta la fecha siguen haciendo actividades de cómo poder tener un control mental de las personas a través de sonidos, por ejemplo, presentan aquí hasta simposiums y foros. Esto es que a través de una tecnología que se llama EmiSync, ellos pueden hacer patrones de ondas cerebrales a través de los sonidos. Entonces la pregunta sería, ¿no nos habrán desprogramado por la música, por los sonidos, por los símbolos, por un montón de patrones que así como te puedes volver a meter en las capacidades naturales del humano, también te pudieron haber sacado? En otras palabras, ¿te quitaron tu habilidad de programar en la Matrix? La respuesta es sí. Vemos más documentos de este Instituto Monroe, también estudiado por la CIA, donde ellos mismos en sus reportes hablan de que se necesita tener más actividades concernientes a esta información de mecanismos cuánticos, donde se describen todas estas naturalezas. El Instituto Monroe habla de enfoques del 1, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22 y 23, que habla de capacidades espirituales de la persona, donde inclusive, por ejemplo, el enfoque 22 puede ser ya tener información de la frontera tiempo-espacio y moverse en líneas del tiempo, cosa que no nos enseñaron en ninguna escuela, cosa que además, si te metes a estos temas, puede ser seriamente linchado. Por ejemplo, esto le ocurrió al doctor Jacobo Greenberg, un mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias médicas. Él empezó a publicar más de 50 libros. Por ejemplo, le voy a leer algunos títulos como Los chamanes de México, La teoría sintérgica, El prototipo, El cerebro consciente, La construcción de la realidad, La expansión del presente, Las manifestaciones del ser y Cantos de ignorancia iluminada. Bueno, este doctor puso bajo relieve en sus investigaciones temas como la sanación con la mente.
Este doctor fue un psicofisiólogo mexicano dedicado principalmente a todas las actividades cerebrales y la percepción. Editó esta teoría, la sintérgica, y dentro de sus principales investigaciones estaba, como ya mencioné, la sanación con la mente, la materialización de objetos, la visión remota, la predicción cuántica de sucesos y cómo es que los humanos estamos todos entrelazados en una red neuronal junto con las plantas y animales. Pero justo pocos días antes de un experimento de probar la telepatía México-India, lo secuestran y lo desaparecen. Se dice que las investigaciones que se siguieron de este doctor, de una forma muy polémica, él estaba ya trabajando con universidades norteamericanas para este experimento, pero pocos días antes, de acuerdo a la teoría de sus familiares, la CIA estaba ya muy cerca de él y nunca se supo de su paradero después del 8 de diciembre de 1954, 1994, perdón. Otra cosa interesante de las actividades de la CIA, para entender estas cosas, la CIA empezó también a ver la Academia China de Ciencias Somáticas. Está el caso de una niña que podía hacer lo siguiente. Pusieron en un frasco de vidrio una hoja de papel en blanco y en otro frasco diferente al anterior una pluma con tinta. Entonces esta niña empezaba a imaginar precisamente que tomaba el bolígrafo y empezaba a escribir y sin haber tocado ella la pluma, en la hojita empezaba a aparecer tinta procedente de la pluma. Inclusive la CIA metió en doble frasco de vidrio las cosas y con una báscula para ver si algo se movía y nada se movía y aparecía automáticamente en una serie de experimentos este tipo de cosas. Entonces, todos estos documentos se encuentran disponibles con fotografías, microfilmaciones y demás, cómo es que se lograba hacer esto. Y estas capacidades las tenemos todos los humanos, lo cual han sido pues detenidas. Nos han quitado la capacidad de programar en la Matrix y nos han mantenido dormidos con una serie de creencias y programas parásitos para no entrar en nuestra resonancia. Otro caso muy interesante, también documentado en la CIA, fue el caso de esta niña, Lee Shanru. Ella lo que hacía era lo siguiente. Le ponían una hoja de árbol recientemente rota y ella lo que agarraba con sus manitas la cerraba y en pocos minutos volvía a abrir sus manos y la hoja estaba reparada. Se hicieron todo tipo de investigación para ver qué es lo que ocurría con esta niña Lee y ella misma no solo tenía la capacidad de reparar las hojas, también tenía la capacidad de restaurar órganos, tenía la capacidad de ver los órganos dentro de las personas y decirles que algo andaba mal y también tenía capacidades de telepatía. Aquí, en esta misma academia, se documentaron muchísimos casos más de gente que tenía la habilidad, por ejemplo, de traspasar barreras como el vidrio, el metal, entre otras más, e introducir objetos. En este momento nos hacen creer que esto son magia, son trucos, inclusive en internet te presentan cómo se hace para creer que bueno, pues es un charlatán el que lo crea. Pero no es otra cosa más que podemos todos programar en la Matrix. Tenemos esa habilidad de programador. Por lo tanto, en este primera parte, pues vamos a llegar aquí a la pregunta. ¿Nosotros realmente podemos programar en la Matrix? ¿Será factible volver a esas capacidades que nos dijeron que no teníamos? Ustedes mismos medítenlo. Siempre hemos encontrado un pariente, familiar o conocido que tiene una o varias o todas de estas capacidades y nos hacen creer que está poseído, que está enfermo, que está loco, que necesita terapia y demás. ¿No será acaso que a todos esos que llamaron locos, a todos esos que llamaron esquizofrénicos y demás,
¿Sería que tenían sus habilidades despiertas y los infectaron, enfermaron o los doparon para que no despertaran? ¿Será acaso que nos han anulado las capacidades de programar en esta dimensión? Bueno, con esto llegamos a la primera parte de nuestro documental.